Economista, qué gusto tenerle en nuestros estudios. Muchas gracias, estimado Alcíbar. Para nosotros es también un gusto inmenso dirigirnos a los ciudadanos de Zamora Chinchipe y a nivel nacional. Nosotros como Consejo Nacional Electoral estamos en la obligación moral e institucional de defender la democracia. Hoy en esta etapa post-electoral, donde algunas organizaciones políticas se reniegan a aceptar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, que son la única entidad rectora en este país de manejar los procesos electorales y no ninguna otra empresa de exipoles o de encuestas. Entonces, en estas instancias, nosotros como miembros de esta institución, Consejo Nacional Electoral, estamos en la obligación de informar a los ciudadanos la transparencia con la que se llevó el proceso electoral. En este proceso electoral, los ciudadanos y ciudadanas del país y de Zamora Chinchipe acudieron masivamente a las urnas, puesto que hemos tenido tan solo un 17% de ausentismo, contando que algunas personas están en el exterior, otras hayan fallecido, o algunas personas no pudieron llegar a su lugar. Es un porcentaje mínimo. Más que eso, el proceso, decimos, es transparente porque contó masivamente con la presencia de delegados de las dos organizaciones políticas. A nivel nacional, más del 90% de las 41.000 juntas receptoras del voto contaron con los delegados de las organizaciones políticas. A nivel de nuestra provincia fue un 100%. Todas las juntas receptoras del voto contaron con delegados de organizaciones políticas. A más de eso, en el proceso de escrutinios asistieron de las dos organizaciones y también en los puntos de transmisión de resultados y de actas, los RTPA también contaron con delegados. Entonces, ¿quién más puede dar fe? Los delegados de las mismas organizaciones que puedan ver que este proceso electoral no tuvo ningún vicio de ninguna forma. Asimismo, a más de ellos, que es el nivel de importancia del proceso, tuvimos 269 delegados de organismos internacionales, que también han avalizado el proceso electoral como transparente y como que sus resultados son exactos y gozan de mucha credibilidad. Entonces, esto nosotros queremos indicar a los ciudadanos, que no es un proceso que hemos hecho nosotros como funcionarios, lo hizo los ciudadanos. Partiendo de eso, los escrutinios de los votos, que son las papeletas de los sufragios, lo hicieron los ciudadanos. Entonces, si nosotros no aceptamos un conteo de votos o un sufragio, estamos dudando de los ciudadanos que conformaron las juntas receptoras del voto. Ellos fueron los que contaron. El Consejo Nacional Electoral no cuenta, simplemente examina las actas de escrutinio físicas y también las que han sido subidos al sistema, que han sido emitidas por las juntas receptoras del voto. Muchas gracias, economista. El resultado, ¿cuál fue la diferencia aquí en Zamora Chinchipe entre el candidato Guillermo Lasso y el licenciado Lenín Moreno? Bueno, en Zamora Chinchipe, el asunto de ya al 100% de resultados, nosotros tenemos una diferencia de alrededor del 25%. El 62.66% tuvo Guillermo Lasso de Alianza Creo y Suma y el 37.34% el candidato Lenín Moreno Garcés. Esos son datos ya definitivos. Oficiales al 100%. No olvidemos que todos los datos que emite el Consejo Nacional Electoral, desde el primer momento que ingresan al sistema de transmisión y publicación de actas, de resultados, son datos oficiales. En ninguna manera, de ningún modo son extraoficiales. Simplemente son preliminares porque una vez que ya se ha notificado a las organizaciones políticas, comienzan las etapas de los recursos que puedan presentar. Por ejemplo, tenemos que podrían presentar objeciones, impugnaciones o directamente a nivel jurisdiccional ante el Tribunal Contencioso Electoral los recursos jurisdiccionales, que también podrían hacerlo directamente ante las resoluciones de las juntas provinciales. Luego que estas ya han sido despachadas, ya han sido evacuadas, entonces estaríamos frente a resultados definitivos.
Ujú. Muchas gracias. Queremos dialogar también con el ingeniero Sandro Íñiguez, él es vocal de la Junta Provincial. Sobre este tema, ¿se conoce de pronto que va a haber impugnaciones sobre este evento electoral de la segunda vuelta que se dio? Bueno, justamente, en primer lugar, agradecerte al CIEBR, a ti, a los directivos de Diario El Amazónico. Efectivamente, el recurso de objeción terminaba, de acuerdo a los plazos establecidos en el Código de la Democracia, el día de ayer a las 23 horas con 59 minutos. No se recibió ningún tipo de objeción por ninguna de las dos organizaciones políticas de aquí de la provincia de Zamora Chinchipe, pero más bien minutos antes de venir acá a la entrevista con ustedes, se nos presentó más bien un oficio, porque no determina el recurso que ellos piden, si es una objeción o es una impugnación por parte de la organización política de Creo, Suma. ¿Qué decía en el oficio? Simplemente un petitorio que se encere el sistema, es decir, volvámoslo al sistema a cero y que volvamos a hacer el conteo de voto a voto. Con esa diferencia que nos dio a conocer, ¿aún dudan en la provincia de Zamora Chinchipe? Bueno, es el petitorio de ellos, se los va a contestar en esos términos como un oficio, porque simplemente de acuerdo al Código de Democracia, a los artículos correspondientes establece que se deben presentar los argumentos y las pruebas correspondientes. En este caso, la ley establece que se deben presentar las actas donde se establece que existe la inconsistencia por parte de ellos. Entonces, básicamente es un oficio, no se determina el acto administrativo en sí, es decir, si es objeción o impugnación, no respaldan con ningún documento. Sí, el oficio es presentado, lo presentaron ya como una reclamación el día del escrutinio, de la sesión permanente de escrutinios, se lo trató como tal, firmada por un delegado de la organización política. Ahora, el mismo oficio lo vuelven a presentar, pero ya firmada por Andrés Páez. Nos decía, ingeniero, usted nos decía, perdón que le interrumpa, de que el plazo culminó ayer. ¿Qué a pasó las 23 horas con 59 minutos. Los que presentaron hoy día? No, se le va a dar el trámite como un oficio, porque no hay una objeción, o sea, se lo va a contestar como tal. O sea, eso ya no procede en estos casos. Ya no procede en estos casos. Ya no procede porque están a destiempo por un lado y por otro lado no presentan las pruebas que la ley establece. Qué bien, muchas gracias. ¿Algo más que acotar, ingeniero? No, finalmente decirles al pueblo zamorano chinchipense que como se hizo en la primera vuelta, ahora en la segunda vuelta ha primado la transparencia y la ética. Somos gente zamorana chinchipense que nos hemos manejado. Mañana o más tarde nosotros tenemos que estar como el común de los mortales caminando por las calles y créanme que se ha respetado la voluntad y que no se ha quitado ni se ha puesto un voto absolutamente a nadie. La ética ha estado presente, la transparencia ha estado presente y reflejo de eso es porque es un proceso que ha venido planificado, organizado con un calendario electoral aprobado desde hace más de un año. Ahí se ha demostrado la eficacia y la eficiencia en los resultados en el proceso electoral que se ha manejado ahora el 2 de abril. Muchas gracias, ingeniero Sandro Íñiguez, vocal de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe. Economista, ¿algo más que acotar para finalizar este espacio? Es importante, a nivel nacional se está manejando el tema de solicitud de reconteo de votos. Aquí es necesario aclarar, los escrutinios de las actas las realizaron las 24 juntas provinciales del país. Por lo tanto, los resultados las emitieron las 24 juntas provinciales del país y cualquier recurso de objeción se tenía que haber hecho dentro de ese periodo. El Consejo Nacional Electoral, que se reúne en audiencia pública a partir del día de hoy, lo único que va a conocer son las actas de escrutinio de las 24 juntas del país. Entonces, esto es importante, que el 242 del Código de la Democracia franquea el espacio para las organizaciones políticas que presenten cualquier tipo de recurso, ¿no es cierto? Uno de esos, las objeciones. Sí, pero el mismo artículo dice que esto debe ser sustentado jurídicamente y debe ser adjuntado a las pruebas. ¿A qué acta, a qué de las actas, de qué provincia, de qué parroquia yo estoy objetando? Porque esto es fácil que ellos puedan determinar. A todos los delegados de las organizaciones políticas, esto es importante, lo que yo le dije, todas las organizaciones tuvieron delegados, todas las juntas tuvieron delegados. Esto es importante, que a todos ellos se les entregó una copia del resumen de resultados o de la acta. Todos ellos tienen ese documento. Es muy fácil ingresar a la página web de www.cne.gov.es y verificar. Ahí están todas las actas que han sido contabilizadas en el sistema.
de procesamiento. Entonces verificamos, si el acta que me dieron a mí no es la misma que la que está ahí, entonces ese sí es un argumento para decir, bueno señores, ustedes han subido otros datos, entonces esa es la objeción que presentamos y esta es la prueba. Ante eso, nosotros tenemos la opción, el 138, numeral 3 es muy claro. Se puede abrir las urnas y disponer el reconteo siempre y cuando la acta que fue entregada en la Junta Receptora del Voto no coincide con la que es procesada en Consejo Nacional Electoral. Esa es la prueba. Entonces, no con un oficio como es el que nos presentaron ahora, se pide que se vuelva a contar voto a voto. ¿Por qué hay esa duda cuando el candidato Lasso gana con más de 60% frente al 31% del señor actual presidente de la República, Lenín Moreno? El candidato Lana gana más del 60%. No hemos tenido... Parece que yo le escuché a usted aquí en Zamora. No, esos son datos de Zamora. Sí, de Zamora. Sí, el asunto que la directriz que tiene organización política, creo, es a nivel nacional. O sea, tiene relación con lo que le digo, como las juntas, fuimos las que hicimos el escrutinio, entonces el recurso están presentando a nivel nacional, tienen que presentarle a las juntas, a las 24 juntas. Claro, de pronto no existe ningún acta aquí, pero puede que exista otra en otra provincia, pero el procedimiento es el mismo. La pregunta era que usted decía, el oficio presentan aquí, ¿no es cierto?, el día de hoy. Sí. ¿Por qué hay esa duda cuando en la provincia gana con más del 60% frente a un 31%? Sí, yo más bien no veo que exista una duda de ellos. Ellos están conscientes de los resultados. ¿Pero por qué piden? Lo que pasa que es un argumento de que están pidiendo el reconteo voto a voto. Y como tienen que pedir a las juntas, sin embargo, ni siquiera analizan en los lugares donde ganaron. Porque si yo estoy exigiendo y estoy demandando que estos resultados no son reales, según en términos de ellos dicen fue un fraude, ¿podría yo exigir eso donde gané? No. Entonces desde ahí el análisis de desinstitucionalizar el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Si en Zamora ganaron, ¿les harían fraude a ellos? No, o sea, no tiene sentido. Igual en Quito, en Guayaquil, en los lugares donde ganaron, y son en los lugares donde están reclamando. Entonces, eso sí es necesario que los ciudadanos hagan ese análisis. Nosotros estamos explicando el argumento jurídico, donde ellos tienen todo el camino franqueado para presentar la objeción, pero hay que hacer respetando el orden constitucional y legal que está constituido. En el sector público, en derecho administrativo, se hace únicamente lo que está dispuesto en las normas. Entonces, ese es el camino. Ese es el camino. Las juntas ya dieron los resultados, ellos tenían que presentar objeciones. En Zamora no se presentó ninguno y al nivel del país se han presentado 21 actos administrativos, que es el mismo oficio. En unas 2, 3 provincias sí han dicho, a estas actas queremos que se revisen y los compañeros de esas juntas procederán a revisar. Pero nada más. Luego de esto ya el Consejo Nacional Electoral emitirá ya el resultado final y también les notificarán en 24 horas, que puede ser en esta misma semana. Ellos igual tienen 48 horas para presentar ya el resultado nacional. Y ahí tienen que determinar estas actas, con estos argumentos queremos que se revisen. Porque dicho sea de paso, en la prensa se está presentando que hay algunas actas con inconsistencia, que no tienen firmas, que tienen inconsistencias numéricas. Miren, todas esas actas que no tenían firmas y que tenían inconsistencias numéricas, ya fueron tratadas en una de las 24 juntas del país. Aquí en Zamora Chinchipe tuvimos 8 actas con inconsistencia. Nosotros dispusimos el reconteo, sin necesidad que pidan, porque ese es el procedimiento. Si no tiene firmas, tenemos que abrir el paquete electoral y comenzar a contar de voto a voto. Si no coinciden las sumatorias por errores que se podrían haber dado en las juntas, igual disponemos contar y sacar una nueva sumatoria. Estos reconteos que hicimos fueron con la presencia igual de los 2 delegados de las organizaciones políticas, igual se hizo a nivel nacional. Entonces de pronto, esas que están exhibiendo, que tienen inconsistencias, de pronto ya fueron contadas. Si ya fueron contadas, ya no se puede aperturar una segunda vez, porque ya fue dado el tratamiento. Entonces, con esto quiero decir que el Consejo Nacional Electoral, aquí en Zamora y a nivel nacional, actúa
en base a lo que dispone la Constitución, el Código de la Democracia y los reglamentos que han sido emitidos para efecto. Entonces no puede, por una presión, por más legítima que sea, no puede el Consejo Nacional Electoral decir, bueno, voy a disponer, contar todas las actas, a recontar todo para que se acabe algún tipo de movilización. No, o sea, todo está previsto y se ha actuado en base a derecho. Gracias. Muchas gracias, economista. Agradecemos al presidente de la Junta Provincial Electoral de Zamora Chinchipe, economista Rommel Cuenca, y también al ingeniero Sandro Íñiguez, vocal de la Junta Provincial Electoral. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.